Pues fue hace ya que 24, 25 años que nos conocimos y llevamos 15 años que nos casamos. Qué rápido pasa el tiempo. Si yo puedo llevar una cámara y hablar ahí, decir, no somos una aberración, no somos anormales, somos personas, lo voy a hacer. De repente alguien me dijo, con la persona que estabas enojado ya no vive. No es esa. Ay, qué fuerte, no claro. es esa. Así como tú cambiaste, esa persona ya cambió. Pudimos volcarnos en una niña que nos dieron a los 4 meses de edad. Hola, ¿cómo están, amigos de TV y Novelas? Seguimos celebrando el Pride y estamos nada más y nada menos con una de las parejas más icónicas de la industria y sobre todo de este movimiento, porque más ambos han sido totalmente amorosos con la comunidad, han roto estereotipos y se han aventado muchísimo. Estamos con Jaime y Felipe. Muy queridos por esta revista porque siempre nos han abierto literalmente las puertas de sus casas. Es verdad, Lili, Mari, gracias. Ha habido Espera, una no. buena relación. Ha habido una buena. Los queremos un montón. Tienen la versión corta porque tiempo, si no nos llevaremos aquí media hora diciendo todas las cualidades que tienen ambos, que son muchísimas. Y bueno, los invitamos porque pues estamos festejando el Día del Padre y además el mes del orgullo. Y entonces creo que tenemos aquí un 2 en 1. Exacto. Es el tándem ganador, exacto. Sí. Pues cuéntenos cómo les ha ido en esta fabulosa experiencia de ser papás de una niña hermosa y que ya tiene 13 años. Ya una jovencita, Alejandra, pues las experiencias no terminan, ¿verdad? O sea, ya el tono lo dice todo. No, ha sido una gran cosa. Pues es que yo siempre pienso que cualquier experiencia en la vida te ayuda a crecer y esta capacidad que tenemos los seres humanos de ir hacia el bienestar, le decía ahora a Jaime, pues siempre está afortunadamente, cada vez lo descubre uno más, a veces uno se atora y no en el bienestar y se queda en la oscuridad, pero ahí vamos, trabajando mucho, ¿no? Creo que es un trabajo mucho, constante. Ser padre, y supongo yo que también ser madre, o paternar o maternar, es un trabajo de todos los días. Primero con uno o con una misma, ¿no? De saber quién eres para poder tener una actitud positiva con quien estás cuidando. O sea, porque lo único que hacemos es acompañar, ¿no? Quien se crea que ser papá o ser mamá es dirigir, no, es acompañar porque son personas que tienen derechos, que tienen emociones, que tienen necesidades y que poco a poco va saliendo, ¿no? Llega un momento en que... no mamá, no papá, no es por ahí, ¿no? Entonces creo que ese es el gran trabajo. El gran trabajo es el trabajo personal, el trabajo interior, el de conciliar con tus monstruos, tus fantasmas, para no, pues, repetir historias quizás que tú aprendiste, introyectaste, ¿no? Creo que ese es el gran trabajo, Sí, Mari. Responsabilidad, Y ese nunca acaba. Ese nunca acaba. Porque además justo, o sea, escuchando a Jaime es como esto, y por eso es tan importante y tan valioso que estén ambos. Porque justo habla de esta crianza respetuosa donde, a ver, yo te voy a acompañar y voy a tratar de que tú alcances tu felicidad y voy a estar pegadito a ti, y voy a estar procurándote y cuidándote, pero no tanto como orquestando o dirigiéndote o haciendo. Y yo creo que esta historia debe empezar con ¿cuántos años llevan juntos? O sea, ustedes hicieron que este país sí fuera un mejor país. Y no, es que al final lo hicieron. O sea, tú también has trabajado de una manera incansable y tú también has hecho cosas impensables que ningún actor con tus cualidades hubiera hecho, ni se hubiera aventado ese paquete. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Y primero, ¿cómo se conocieron? Yo no sé, ya no me acuerdo. Yo creo que antes de que te contemos la historia, no somos nosotros quien... O sea, venimos un gran movimiento. Muchas personas perdieron la vida, dieron la frente, estuvieron ahí, estuvieron en los catorrazos, en las primeras marchas. O Claro, sea, porque ese ahora es fácil más o menos. Es un movimiento muy largo que a nosotros, gracias a la valentía de Felipe, fue la visibilización, ¿no? Cuando Felipe decide salir del closet, no era en redes, era en el periódico y en la televisión. Sí. Pero nosotros quizás somos parte de esa representación, es la parte visible. Parte del movimiento que sí genera y que sí actúa. Pero esto se lo debemos a Es verdad. muchísima Sí, es una gente. historia de muchas personas. Después de eso yo creo que puedes decirles cómo ibas tras de mí o yo. ¡Ay, qué fuerte!
Pues fue hace ya que 24, 25 años que nos conocimos y llevamos 15 años que nos casamos. Qué rápido pasa el Pero tiempo. ¿dónde fue el flechazo? ¿Cómo estuvo la cosa? En un restaurante que tenía Jaime en La Condesa. Jaime siempre se ha dedicado, bueno, se dedicó mucho tiempo a los restaurantes. Pero Ya. era el punto de reunión de la Condesa y de la Roma, la cosa artística, comías delicioso, tenía unas ensaladas que Dios guarde, ¿verdad? Sí, estábamos en Litoral Brutal. y Felipe llegó con unos amigos de él, que eran amigos mutuos, y yo dije, de aquí soy. Pero estábamos en Semana Santa, en Cuaresma. Luego pecadores. No, Felipe No, yo estaba andaba como en instalado. recogimiento, yo andaba Claro, esto del instalado. recogimiento. Ojalá hubieran dado en recogimiento, no, estaba más bien como guardado. Sí, estaba como en un proceso de introspección. Estaba escribiendo una obra de teatro, La Puerta Negra, que luego dirigí con Ana Berta Espina, Angelina Peláez, de Silva Gutiérrez y Javier Ruán en el Teatro Helénico, y estaba escribiéndola. Entonces estaba como tratando de vivir O sea, claro. lo que era la Cuaresma, porque sucedía en Semana Santa. Entonces yo andaba súper clavado ahí en mi creación. Y entonces él me mandaba un cafecito y decía, no tomo café. Una copita, no tomo vino. No. Es verdaderamente. Oh, sí. Y entonces pues decía que insoportable ese, pero no, a la semana ya vivíamos juntos, o sea, fue rapidísimo, A no, ver, se no hay vieron más que así, qué contar. cosa, o sea, están súper guapos los dos y además son súper interesantes, tienen Sí, plática. sí, ¿Todo eso se puede? Ajá. Pues No, hubo pues clics, había sí, como clics muy profundos. cosas en común y no, pero profundamente parte de nosotros. Ya. Entonces la vida de Felipe tenía que ver con mi vida y no, y la mía con la de él. Sí. Nuestras familias, y de repente alguien Coincidencias. insistía en que nos parecíamos mucho. Y entonces, nos parecemos como en el fondo, como en esta parte genética, o sea, sus hermanos mayores, ¿sí? Sí, tengo un aire Sí. Sí. Entonces creo que tenía mucho que ver eso, tenía mucho que ver esta parte de vivir soledad y de repente sentir que era necesario compartir otras cosas, ¿no? ¿Y quién le dijo, vente a mi casa, vente a la mía? La verdad no, yo me fui a equivoqué. casa de Jaime, pero un día fui a tomarme unas fotos y agarré yo todo mi closet y me lo llevé allá porque la casa de Jaime estaba padrísima, así como clásica, antiguona, y dije que está padrísimo para un book, y entonces llevé con otro amigo, nos tomamos fotos y de repente llego y digo, ¿y la ropa? Y ya estaba toda metida en el closet, así de yo, oye, ¿qué te pasa? Pues yo dije, pues mira Dije, qué aventado bueno, pues, pero bueno, me trajo la Ya ropa. se la acomodó. Solo le voy a dejar su cepillito de dientes por cualquier cosa. Exacto, sí, no, muy bien tratado, la verdad, pero de veras, sí, ya la semana estábamos súper pegados y hasta la fecha, verdaderamente hemos hecho una relación muy profunda, muy con todas sus vicisitudes, como todo, no es nada perfecto para nada. Nos damos nuestros buenos agarrones en el sentido de esto sí, esto no, yo quiero esto, pero bueno, y por más que nos conocemos volvemos a caer como en el Es que se mismo pasa, de todas además, que maneras. son súper listos, pero son profundos. Azotados. Es horrible pelear con eso, o sea, siempre uno agradece que el de enfrente pues no sea tan listo. Pero en este caso, Pero ¿sabes qué, María? Uno es muy listo, y sí acepto que somos muy listos, pero no necesariamente con uno mismo o con el de enfrente. ¿Sí? No es muy listo con las cosas ajenas. Claro, Y yo me la vivo dando consejos, y mira, y no te claves y todo, y yo no me oigo. ¿No? Entonces dices, pero si yo le acabo de decir a Pato que no haga eso, lo estoy haciendo yo. ¿No? Es esa parte de poder ser uno objetivo, de poder pensar antes de hablar. Qué tan fácil que yo te diga, Lili, piensa las cosas antes de decirlas. Ojalá yo me dijera, óyate y piénsalo y no hables. Yo llevo 42 años no haciendo eso, normal. Así. ¿Cuándo les cae el peso de todo esto? Porque obviamente tú venías de un proyectazo que era rebelde, pero ¿dónde se pone la cosa fea? Porque ustedes lo toman con gran inteligencia, pero soportaron cosas que era como puta, o sea, la gente era primitiva, o sea, de pronto decir, ¿cómo? El actor guapísimo, no, tiene una esposa, güey, no, se puede, bye, ¿por? Es que era una tontería, o sea, era algo muy simple. Pero fíjate que fue una gran circunstancia, coincidió, creo que sí había un momento histórico, también pienso que energético y en todos sentidos, porque
Yo me acuerdo cuando, pues, venía la ley de matrimonios, estaba como en proceso la ley de matrimonios que se votó en diciembre del 2009. Ya había pasado, pues, del pobre de Cristian, digo, me refiero a Cristian Chávez porque, pues, era compañero mío, amigo mío, Pero le nuestro, hicieron una salvajada. y que le hicieron esta cosa de sacarlo del closet, evidenciando las fotos de su boda en Canadá, pues, tan terrible, ¿no? Y ya veníamos así con otras muchas historias, no necesariamente de personas con una orientación sexual diferente, Pero sino cuando de la pasó vida de eso, los actores, ¿no? dijiste sí o yo. ¿Sabes qué? Yo dije, qué gacho, qué feo, qué fea circunstancia, qué fea manera de que estemos saliendo todos así del closet o de que nos enfrentemos así a la vida de vivir una problemática en una familia o mostrar una intimidad. Y justo sí me tocó mucho eso a mí, por eso lo refiero. Y para cuando venía la ley de matrimonios y empezaron algunos partidos políticos y algunas religiones y gente de la sociedad a decir se va a caer el mundo, estos son unos demonios, no merecen, no tienen derechos, yo dije, híjole, esto no me está gustando nada. Dije, mira, soy actor, soy director, le dije, Jaime, a lo mejor me quedo detrás de cámaras nada más dirigiendo, a lo mejor ni dirigiendo, pero yo no quiero estar así, le dije, yo no quiero estar así. Pues yo tenía 46 años. Y le dije, 44, creo, por 46 fue lo de Ale. Y le dije, vamos a hacer algo, o sea, hay que salir del closet públicamente, decir que tenemos derechos. O sea, sí hicimos como una pequeña estrategia. Y le dije, es muy probable que, pues, una de dos, o me corran de la empresa, ¿no? Pero no, fue padrísimo contar con el apoyo, por ejemplo, de Rocío Campo, que en ese momento era mi productora y yo estaba dirigiendo con ella. Le dije, oye, Rosy, intento hacer esto. Le dije, Jaime, me dijo, pues vamos. Y ahí voy con Rosy y Rosy me dice, no, hombre, tú aviéntate. Y así fueron coincidentes como ciertas personas. Lalo Sepúlveda, que se convirtió en un gran amigo, que es un ejecutivo, un tipazo, sensible, gente que tiene otra... Y esto no quiere decir que no hay en Televisa esas gentes, al contrario, las encontramos ahí y creo que fue una circunstancia padrísima. La gente del medio del espectáculo, la gente de prensa, todo padrísimo. Entonces, pues coincidió muy bien y yo creo que era el momento histórico y la coincidencia histórica y empezamos con la estrategia de primero, pues dar la nota justo a TV y Novelas, ¿no? Con la única que me había entrevistado en la vida a mí, porque a mí nadie me pelaba. Y en televisión, pues ella, porque pues buena onda que me hizo mi primera entrevista en la revista. Y así le dimos un exclusivo. O sea, verdaderamente no había como una onda más que de generar armonía, paz, amor, conciencia. Y así se fue dando y de veras se hizo una cosa hermosa. La vida misma, con todos los prejuicios, todos los miedos, pues se fueron aplacando. Yo volví a actuar, me gané un TV y Novelas de coactor estelar, padrísimo, pues, o sea, me sorprendió la vida, el ejercicio mismo de la vida, de que todos los miedos, todos los prejuicios que había, pues se fueron como Y creo que valdría la pena señalar que fue muy poderoso. O sea, ahora estamos con el teléfono celular en las redes y estamos en cualquier lugar, en cualquier pantalla, pero en aquel momento haber salido en todos los noticieros de televisión, en todos los periódicos, unos para bien y otros para mal, pero en general visibilizar que dos hombres podían contraer matrimonio y que el Estado te protegía, que el Estado ya no era a escondidas, ya no era en la delegación, agarraron a dos güeyes, Pero es que subirse de río, o sea, ustedes lo que hicieron fue decir, o sea, nos quieren dar a todos, sí. Pues seguimos nosotros, venga, súbete. Y la verdad... Sí, fue así, sí fue así, sí fue. Y fue mi primera entrevista y yo recuerdo que yo temblaba, o sea... Sí, o sea, tenía que hacerle la mano así, ¿no? Y entonces, y maquíllate. ¿Cómo? ¿Maquillarme? ¿Cómo? Sí, entonces todo eso era totalmente nuevo para mí. Teníamos un lugar que se llamaba Café 22 y recuerdo que ahí en el escenario nos hicieron una entrevista y sí era como algo muy nuevo para mí. Esto de poder hoy hablar y... ¿Qué pensabas tú, Jaime? O sea, decías, bueno, esto tiene que funcionar, porque además, claro, o sea, en el ambiente restaurantero, pero también en el de espectáculo, y este lugar también que era, híjole, apoteosis, o sea, ¿qué pensabas tú de pronto como, ¿y qué va a pasar conmigo? Porque él como sea es la figura pública, pero yo soy también la figura pública dentro de esta industria y de esta... Yo creo que era un poco diferente, o sea, primero yo salí del closet a los 18 años que me corrieron de mi casa, ¿no? O sea... Ya había pasado las consecuencias y ya había estado en el movimiento.
sea, formaba parte de un gran movimiento. Ya pasé ¿no? la tormenta, Sí, ya, claro. entonces ya lo había sufrido, ya había sido diferente, ya me pegaba contra las paredes, porque soy así, ¿no? Todo eso ya lo había vivido. Entonces, creo que el punto nodal es la responsabilidad de... Tenemos claro que no somos ejemplo de nada, pero en aquel momento era una imagen que se volvía ejemplo. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿No? La gente empezó a hablar de nosotros. Ay, son unos heteronormados. Y esto, que no lo sepa, lo que quiere decir es que no somos de peluca y esto, que hay gente que es de peluca y de otros movimientos. Entonces, no queríamos parecer pilimili, ¿no? Y eso nos llevó grandes críticas con la gente del movimiento. Es que de pronto hubo momentos donde estaban en medio, ¿no? Que ¿No? ni de un lado ni del otro. O sea, ¿cómo no eres rebelde y vas contra las cosas? No, esa es nuestra estrategia, esa es nuestra manera de vivir y queremos decir que y muchas más maneras de ser pareja, de ser compañeros, de ser roomies, de vivir con tu plantita. Felipe decía una cosa, con quien vivas es tu familia, ¿no? Que algunas veces decían, que no diga con una planta porque lo van a malinterpretar. No, cualquier persona tiene derecho consigo misma a ser su familia. Y de crear su espacio. Y a partir de ahí, o sea, si vivo con mis roomies, son mi familia, ¿sí? Y si vivo con mis tías, son mi familia. No toda esta manera de que nos llevó a ver a las otras familias. O sea, esta gente que viven dos señoras para compartir la pensión, para compartir la soledad, que no tienen un amor sensual, pero tienen una compañía, Vamos a hacer equipo porque si se no, acompañan, se puede. ¿no? Y que hoy podían visibilizarse y la ley les había permitido tener derechos. ¿Cuánto tiempo pasa de que ustedes ya están como pareja que deciden casarse? 10 años justo. Y justo por qué deciden casarse, o sea, por todo lo que hablabas, pero también por un asunto de derechos, ¿no? Es que además yo creo que casarse fue como decirle a la sociedad, a ver, ya. Sí, Y sí. vamos a ser felices pese a todo. Sí. No sé, igual. Primero fue la ley de convivencia, ¿recuerdan? 2007. Sí. Y nosotros fuimos testigos en la unión de convivencia del maestro Carballido. Y entonces saliendo de ese evento dijimos, pues seguimos nosotros, ¿no? Y lo hicimos, pero sí, nadie nos volteó a ver, nadie dijo nada. Y luego después ya vino en el 2010 pues la boda, ¿no? Pero ahí sí había toda una intención, pues sí había una intención de decir, sí tenemos derechos, sí no se va a caer el mundo y sí nos queremos visibilizar y sí queremos hablar por los que no han podido hablar o se vieron obligados a hablar de otra manera. La historia de Cristian todo el mundo la conoce, pero la batalló duro, ¿no? Porque O sea... hubieran seguido ustedes como pareja, pero sin casarse. Pero sí querían... No, sí había una intención total. Teníamos así que de... ser congruentes con la lucha Sí. de la gente. O sea, acababa de ser la lucha en la Asamblea de la Ciudad de México con David Razú, que fue el que Que se llevó... puso encarnizado el asunto. Así es, Uy, ¿no? sí. Y Lolkin y Judith y Jaime López Vela y mucha gente que estaba ahí Hicieron adentro. un trabajo muy fuerte. Entonces, necesitamos ser congruentes con eso. Y nunca, No nunca lo- es fácil ser congruente. Como en cotidiano no era necesario. Como tú dices, ya vivíamos juntos, teníamos una vida a todo dar, pero era necesario ser congruentes. Felipe decía que fue cuando empezó a politizarse Felipe, ¿no? Dijo, yo no me puedo quedar callado. Si yo puedo llevar una cámara y hablar ahí, decir, no somos una aberración, no somos anormales, somos personas, lo voy a hacer. Yo estaba viviendo también un proceso, aparte pues terapéutico, pero estaba viviendo el proceso de crear mi stand-up, que se llamó Te Propongo Matrimonio, Juan Gabriel y yo, pero yo había empezado a escribirlo desde el 2008 y eso me llevó, y mucho, pues por supuesto el acompañamiento de Jaime, que tenía otro acercamiento hacia la condición homosexual, entonces literatura de ese tema, pues me di cuenta de unas cosas que yo decía así chihuahuense, norteño, macho, no, unas cosas de una homofobia internalizada, que es como el término más claro para hablar de que uno mismo se odia, se homofobiza, uno mismo se inflige dolor y culpa, ¿no? Entonces yo venía de ese proceso para hacer el stand-up, empezar a reírme de mi historia y tratar de contarla. Fue un trabajal, pero ya no hubo como marcha atrás. Fue cuando dije, oye, pues si ya trabajé esto interiormente, pues hay que trabajarlo ahora
públicamente, o sea, había una necesidad de ser congruente con eso y bueno, la capacidad de Jaime de lo que él había experimentado, él estuvo en la segunda marcha, pues formó parte del movimiento Sí, gay del en proceso el histórico, inicio. ¿no? Entonces, pues era un privilegio tener aquí el Soy coach. de los históricos. Pero es que me encanta que además no fue solo una cosa de momento. Ustedes llevan 25 años juntos. Sí. Y, o sea, son un ejemplo, un estandarte para todos. Ah, ya no quiero decir mejor eso, no somos ejemplo de Pues nada le puedes porque... decir, "Ay, se casó con Pero sí, diciendo, a ver, Es una moda en los y comentarios, va". ¿cuántos eran heterosexuales con más de Ajá, 25 exacto, años? sí, porque Ahora. mucha gente en ese momento pudo haber dicho, ay, se casaron porque fue una moda, fue el momento y ya va. Pero no, o sea, nosotros siempre hemos estado ahí con ustedes. Sí. Visibilizamos la lucha de mucha gente. Hoy afortunadamente hay muchas voces, hay muchas caras, sí, padrísimo. hay mucha fuerza. Sí. O sea, yo marché en la segunda marcha del orgullo y éramos, no creo que 600 personas. Y la última marcha fue de más de 500,000 de personas. Ese es el gran cambio, ¿no? Y que nosotros marchamos un poco con miedo y algunas disfrazadas y otro, y lo que antes eran las vestidas iban al frente, siempre orgullosas y valientes, que era, muchas son las personas trans, ¿no? Algunas siguen siendo personas travestis, pero en general son las personas trans. Pero con las personas trans ahora están las familias y ahora están los osos y ahora no necesariamente tienes que ser marica para marchar, eres marica de muchas maneras. Ahora ser persona abrió el gran abanico que estaba oculto. Porque ahora no tienes que ser LGBTTTIQ+, para ser diferente. La gama de heterosexualidades, la gama de no binario, todo eso es producto de una lucha de muchísima gente, de 60 años, ¿sí? Que ahora puedas ir en la secundaria, dos chavos agarrados de la mano con su banda de compañeritos de la Sí, que no secundaria. llegues a tu casa golpeado. Así Claro, es. claro. Aunque Bueno, sigue todavía hay habiendo historias, sí, pero sigue efectivamente habiendo es mucho historias más. terribles, pero se visibilizan y se trabajan. Ahora, para muchas personas seguimos siendo una aberración, para muchas personas es algo que no se debe permitir, pero para muchísimas más, podría decir la mayoría, si no les gusta, no se meten. Claro. Y hay mucho apoyo. ¿Y quién se iba a imaginar que el difunto Papa dijera quién soy yo para juzgarles? Esa frase, ¿sí? Que mucha gente dijo que no fue suficiente, es la gran frase. ¿Quiénes somos para juzgar a nadie? No podemos juzgar a nadie, ¿no? Y es un trabajo que sigue y que continúa y que pues ahora con un nuevo papa a ver cómo nos relacionamos, qué tipo de acciones se tendrán que ir tomando y además me parece que es un trabajo que tiene que seguir, no nada más que sigue, sino que debemos comprometernos a hacerlo, no nada más nosotros, ustedes, todas, todes, porque los derechos por la persona pues siempre tienen que estar al frente del bienestar de cada individuo, de cada persona. Creo que es fundamental el bienestar emocional, físico, psicológico. Y ahorita que Felipe decía, justo yo lo trabajé pues mucho por esta parte de tu trabajo en los stand-ups. ¿Y tú cómo lo trabajaste? Ahorita me impactó mucho que decías, yo a los 18 años y me estampaba contra las paredes. ¿Cómo tú lo viviste? Pues mira, yo soy hijo de Freud. O sea, empecé terapia justamente cuando me decían, no, yo viví como terapias de conversión, lo que no lo viví de una manera violenta, Claro. pero yo después reflexioné y digo, claro, yo iba con una psicóloga que me decía, usted no es niña. Y dije, no, ya sé que no soy niña. para curarte, ¿no? o sea, ¿no? O dices, sea, no, claro. todo eso. Entonces empecé a cambiar conforme fui teniendo más fuerza y más entendimiento, fui cambiando de terapeutas hasta que encontré terapeutas que no trataban de cambiarme, sino de que yo entendiera mi condición y a partir de ahí me aceptara como yo era. Pero qué fuerte, Jaime, o sea, porque además, o sea, a lo mejor uno dice, bueno, pues nada, voy a ir con el psicólogo para que me ayude, pero muchas veces tal vez el psicólogo no es el correcto, ¿no? Y en este camino darte cuenta que, oye, no me estás ayudando, o sea, yo estoy poniendo todo de mi parte y aquí ando, Sí. pero este cuate no tiene la capacidad y hay que cambiar y hay que encontrar a esa persona que dices, ok, Sí, trabajemos. María, yo creo que lo que dices es como muy interesante porque la gente se tiene que dar cuenta de su bienestar. Felipe habla mucho de la palabra bienestar. Y es darse cuenta de lo que yo estoy viviendo, como lo estoy viviendo, no me hace bien.
no me siento cómodo, no me siento cómoda, no estoy entendiendo. Lo primero que puede uno decir es no estoy entendiendo para poder tratar de entender. Pero cuando uno no lo dice porque temes que la gente te diga eres un ignorante, qué torpe eres, ¿no? Aceptarlo, aceptar que no entiendes, que no sabes, que te da miedo, es el primer paso para buscar las respuestas. Sí, claro, para el entendimiento. Entonces creo que es lo que tiene que hacer la gente, buscar respuestas. Y ya de ahí poder decir dónde está la respuesta, pues tiene que ver con la complejidad de los caminos, ¿no? Porque la respuesta para mí no es la respuesta para Felipe, Exacto. ni para Mariano. Pero siempre está, yo creo que en el ser humano está la capacidad siempre de encontrar la solución dentro de sí mismo. Digo, no siempre están las circunstancias propicias, va a parecer muy aburrido a quienes nos están escuchando porque a lo mejor filosofar y hablar psicológicamente, pero no, siempre crean todos quienes nos escuchen que estén en una circunstancia adversa, que siempre se puede salir adelante y que tenemos la capacidad innata de evolucionar, de ir a la vida, de ir al amor, de ir al bienestar. Búsquenlo. A veces no están las circunstancias ahí, pero es importante. Por ejemplo, crear una plática así, un podcast, que nos escuchen, eso es lo que hace que alguien le abra de pronto el panorama y diga, no sé dónde, pero voy a buscar, claro. ¿no? Exacto. Oye, ¿y con tus papás cambió el asunto después de que tuviste que dejar tu casa? ¿Qué te dijeron? Pues mira, cambió. Yo creo que cuando llegó Felipe a mi vida, o sea, mucho tiempo después, Felipe fue el que me provocó una reconciliación con la familia. Y como Felipe es encantador, y como Felipe es guapo, y como Felipe sale en la tele, no, era el caballo de suerte. O sea, hasta la fecha la gente dice, ahí va el suertudo, ¿no? Entonces fue Y como, no es cierto. como más, De cacle. fue como más fácil. Hubo una reconciliación, al final, o sea, mis padres ya murieron, pero con quien tenía yo conflicto fundamental era con mi madre. Y en alguna de mis terapias, de repente alguien me dijo, con la persona que estabas enojado ya no vive. No es esa. Ay, qué fuerte, No claro. es esa. Así como tú cambiaste, esa persona ya cambió. O sea, con quien estás enojado fue hace 30 años o hace 20 Que ya no años. está ahí. Sí. Ya no está ahí enfrente de ti. Está presente otra persona. Pero lo dijeron hace mucho y no me entró el 20. Y de repente esa frase regresó a mi vida. Y dije, tienes razón. Claro, la viejecita que estaba enfrente de mí no era aquella vieja canija, ¿no? Que fue mi madre en aquel momento. Era una mujer vulnerable, vulnerada. Y entonces empecé a entender que lo que ella había vivido se reflejaba en lo que ella me había dado. Pues todos y somos que resultado yo de las y circunstancias. que yo Así era es. parte de eso. Qué fuerte. O sea, cuando uno quiere negar el legado cae, ¿no? Entonces Hasta energéticamente, ¿no? así es. Entonces eso me permitió. Había muerto mi papá y mi mamá estaba muy desolada, muy vulnerable, y yo le dije a Felipe, oye, no puedo dejar a mi mamá sola, porque vivía como muy cómoda, pero sola, así como se oye, sola, ¿sí? Y después de tanto enojo, fue así como, yo no puedo dejar a esta mujer así. Y Si le yo dije, no soy eso. y yo le dije a Felipe, oye, ¿puedo traerla a la casa? No, qué lindo Y eso. vino a vivir a casa con nosotros. Y además le puse muchas condiciones a mi mamá. No llevamos nada de tu casa. Todo va a ser nuevo. ¿Sí? Y fue fantástico. Y un día que estaba ella viendo la televisión y yo con ella, y me dijo, ya subió Felipe, ¿no te vas a subir con él? Fue así como, crunch. O sea, sí está como muy clara. Y fue una gran cosa, una gran reconciliación. Y fue... Él insistió muchísimo, porque yo estaba muy enojado, muy Estamos negado, unidos también, o sea, muy no le negado. pasa eso. Y así fue que, ¿Sabes ok, lo voy a hacer. que el tema era más con tu papá y no con tu mamá? No, mi papá, general del ejército, mi papá, quizás su gran, no falta, pero su gran omisión fue no meterse. O sea, si traes pleito con tu mamá, es con tu mamá, ¿no? Pero me apoyó muchísimo, era un viejo encantador. O sea, ¿quién te corrió de la casa? ¿Tu mamá? Mi mamá, No. sí.
Porque siempre las mamás son las... Es que la mamá trae el sueño de los nietos, de la vida, de la perfección, y luego es complejo eso. Es muy complejo, pero creo que en una cultura patriarcal también la mujer forma parte de ese paraguas que nos cubre a todos y pues lo ejerce también el patriarcado y ayuda a que el patriarcado digo, no estoy acusando a nadie, es una realidad estudiada por todos los sociólogos, es una realidad y creo que es un trabajo como que todos entremos a esa conciencia, ¿no? De decir, ¿cuánto aporto yo, no? Para que esto se siga heredando y enseñando a las siguientes generaciones. Los ¿no? machismos que luego uno Sí, se ve diciendo y sí, dices, sí, sí. ay, no, Sí. no quiero saber. Y de tu lado, Felipe, ¿cómo fue ese Fíjate primer... Bueno, yo te digo, yo Chihuahua, norteño, pues también mucho machismo, mucha religión en mi familia, en el entorno, una familia grande de 12 hermanos, 12 hijos, 11 hermanos, y pues con muchas pulsiones de es, ¿qué hago aquí? Si me quedo aquí en Chihuahua me voy a terminar casando. Y no, afortunadamente empecé a hacer teatro a los 15 o 16 años cuando estaba en la prepa. Y conocí al que fue mi primer novio y eso me hizo migrar aquí a la ciudad y estudiar. Los papás ahí como... Bueno, ahí fue todavía como de, vete a estudiar. Y yo salí huyendo en realidad. Dije, pero vete a estudiar actuación. ¿Por qué vas a acabar con una mujer que no amaba a su Pues cuarto, no, güey? no. Luego la gente Sí, también- sí estoy seguro. Y primero fue como la huida. graciosa huida. Vine acá, terminé la carrera, no salió como yo quería porque yo quería hacer tele siempre, aunque estudié teatro en Bellas Artes. Ahí voy a la tele, quise entrar al CEA, el señor Cobo me dijo, no, ya para qué estudiaste, ya vete de aquí. Yo, pero señor Cobo, yo quiero hacer televisión. Y digo, no. Y él también es egresado, por cierto, de Bellas Artes, Eugenio Cobo. Y entonces dije, qué gacho es, Ya me fui, me regresé un año. Y ahí fue que conocí a mi segunda pareja, monté una obra de teatro de Humberto Robles, que todavía es un escritor que trabaja en Televisa ahora con Rocio Campo, y Humberto fue mi segunda pareja, y con Humberto fue que entré a Televisa, y pues se me abrió así como el mundo de lo que O sea, y por ahí había ni te añoreado enteras, eso. allá en tu casa ni enteras. Pues nada más, tenía amigos con los que vivía y eran mis roomies dices, oye, de pues, 9 años juntos. Te Exacto. voy a presentar a mi mamá, o sea, tu mamá todo bien enterada. Pues era como un closet muy, muy incómodo, porque pues viajaba, iban ellos conmigo, a veces lo hablaba con una hermana, y así pues hasta donde se podía, ¿no? Hasta que, no, yo creo que en realidad en el 2010 que fue la salida del closet pública, también a los pobres los terminé sacando del closet a todos ahí en Chihuahua, así una de... actriz que desilusionaras, que dijeras, puta, pobre. Es que claro, pero mirado dejarse así de... Muchas. Es que es curioso, Sí, ¿no? sí, hubo unas historias ¿Qué bien te padres. dijeron? A ver, no, voy a decir una cosa que es terrible, pero muchas veces, a ver, el desconocimiento hace que la gente sea estúpida. Entonces, de pronto dicen comentarios como... Torpe. Pues no te puedo curar de eso. No. En el stand-up hablo mucho de eso, ¿no? Siempre hay una mujer que me decía, qué lástima que no seas, aunque sea heteroflexible. Pero no, no, sí hubo historias, pero pues no, pues para guardar el respeto a las interesadas. Oye, ¿y nunca te pasó eso de heteroflexible? De, bueno, sí me gusta. Fíjate que, pues sí, yo creo que alguna vez sí tuve una relación, pero como fue así como de para yo decirme si sí o no, si verdaderamente era un demonio o no era un demonio, y dije, pues voy a intentarlo, a ver si capaz que estoy equivocado durante todos estos 23 años, y ya lo hice, pero dije, no, esto no es lo mío, no, definitivamente sí soy así, no. Pero guárdalo, Felipe, guárdalo hasta que ya 2010, pues sí, te digo 44 años y no, sí fue fuerte, porque pues esa salida del closet pública, que además pues a algunos les alcancé a decir así de aguas porque va a salir esto, y a otros no, y entonces pues sí fue así el periodicazo del Extra en la esquina así de... Alguna hermana me contaba así de que iba yo en el coche y de repente así de se casa actor con su novio y ya sabes, entre burla y ironía extraña. ¿Y la familia que te dijo? Pues sí, no, pues se aterraron, pues lo saqué del closet y sí fue terror. Jaime. No, ya lo conocían perfecto, o sea, No, pues entonces ya pues no sí. había tanto que explicar. Pero de eso a decirlo y abrirlo, pues sí es un proceso muy diferente. Sí lo viví, sí. Y Pero luego fue pues... más light, entonces. No No fue fue light, light. no fue light, no vinieron a la boda, solo vino un hermano,
Afortunadamente con mi madre antes de que falleciera también nos reconciliamos. Ella bautizó a Alejandra porque insistía en que la bautizara. Yo le decía, no la vamos a bautizar, mamá, en una iglesia donde nos aborrecen a nosotros, no vamos a llevar a nuestra hija que... Pero le dije, tú la puedes bautizar. Y ya un día la bautizó. Y fue muy bonita la reconciliación, pero en aquel entonces la boda, aparte que fue muy emocionante, hermoso, pues estaba también la tristeza ya dentro de una familia pues sacada de onda, ¿no? Desconcertada, una mamá decepcionada, mi papá ya había fallecido, pero también... No te decepcionado en nada, ¿no? O sea, es una Pues en decepción sus vacía, creencias, ¿no? en sus creencias, ¿no? Luego fui entendiendo también, porque yo decía, bueno, estas mis hermanas las mochas, mi mamá la mocha, y yo decía, bueno, pero es que también yo estoy de alguna manera señalando su condición, sus creencias, y pues tampoco hay como mucho respeto. Entonces cuando empecé como a equilibrar, que también es de ahí de vuelta, pues como que eso cambió mucho. Pero la llegada de Alejandra creo que fue lo que hizo pues la gran reconciliación. Un Yo creo que aplauso, fue como el amor de la bebé, del nuevo miembro de la familia, que como que el amor, prevaleció el amor, ¿no? No había que Del explicar nuevo mucho, ser, claro. sí, sí, sí. Sí, creo que a las personas de la diversidad tenemos la creencia de los que no son de la diversidad tienen la obligación de entender, Qué fuerte. ¿sí? Y sí tienen la obligación de respetar, pero no tienen la obligación de entender. Entonces creo que es un poco lo que pasó específicamente con la familia de Felipe y que podría entrar en muchas historias, es esta parte. Sí, ya está, pero ahora yo soy la hermana de... Antes solo era la hermana del actor. Y eso era Claro, padrísimo. claro. Pero ahora soy hermana del actor puto que se casó. Y eso Con todo lo que conlleva, les dio claro, todo claro. un giro. Sí, sí. Y eso a las hermanas, a los hermanos, a los sobrinos, se hace todo un juego de historias. Y eso, por ejemplo, nos sirvió, por ejemplo, cuando Alejandra entró al colegio, que Felipe y yo decidimos, hoy invitamos a todo el salón a la casa. Que no se pregunta, no, somos dos señores, los papás de esta niña, somos así, vivimos así, pensamos así. ¿Alguien tiene preguntas de una vez? ¿De una vez? Sí, claro. Sí, no, y pero además fluyó teníamos la muy obligación bien, de fluyó muy decirles bien. quiénes éramos. Sí, claro. No que ellos adivinaran o investigaran. Y cuando investigan siempre se investiga mal. Entonces creo que es un trabajo que tenemos que ir haciendo las personas de la diversidad con las personas que nos interesan. Claro. ¿Sí? Con las personas que tienen que ver con nuestra vida, irles y decirles, oye, fíjate que estoy pasando por esto, fíjate que estoy en esta parte. Sé que lo digo fácil, porque como decía Felipe, hay gente que vive violencia, que vive odio, que vive verdaderamente un infierno. Y va a ser difícil y quizás sus caminos son de huida, ¿no? Pero los que no viven esos infiernos, sí pueden hacer el infiernito en el que viven con menos calor, ¿no? O sea, pudiendo reconocerse y hacer que los demás te reconozcan desde donde te quieran reconocer. No quiere decir que si yo vengo, Lili, te cuento y me digas, ay, qué padre que me dijiste. No, puede haber un rechazo enorme. Pero yo ya te dije. Claro. Ya no quedó, ya no Aceptas tu fue responsabilidad, pero la es la vecina, tuya. ya no fue, ya no fue TV Notas, ¿no? Sí, entonces creo fundamentalmente en que nosotras como personas tenemos la enorme obligación de reconocernos, primero, y después provocar el reconocimiento de los demás si es que va a hacer algo positivo en tu vida. Si no, no pierdas el tiempo. Tienes que entregarlo eso a la gente que quieres, la que tiene que ver con tu vida, con tu entorno. Con los que no hay necesidad de que te entiendan ni nada. Están obligados por la ley a respetarte. Totalmente. ¿Renegaste en algún momento de estar con una figura pública? Que dijeras, tal vez no es tan fácil. No, fíjate que es muy curioso. En otro podcast platicamos de mi otra familia. Tengo como una familia adoptiva. Por las circunstancias es de que me corrieron y eso. Me fui a la casa de uno de mis compañeros y eso. ¿No? Y entonces Fernando de repente me dijo, oye, pero ya te diste cuenta que Felipe es actor y es muy guapo. ¿Cómo lo vas a vivir? Claro, eso seguro es un infierno también. ¿No? Y entonces, No había pensado eso, claro. no. Fue como... No me causó conflicto. No, a ver, espérate. A ver, tú eres brillante, pero quiero preguntarte una estupidez, obviamente, de señora. A ver, esto siempre se lo preguntamos
ya sabes, como a las parejas protagónicas y todo el rollo. Pero, explicándose que en esta condición que tú sabes que es gay y que tal vez una chica no le mueve ni el alma. Y entonces, claro que cuando ves fans, actrices, gente, Ahí no pasa nada. o sea, sí hay una cierta tranquilidad. Pero, No. Es lo mismo, Lo la sé. tentación está igual. Así ya. O sea, exacto, pero hay otro- hay un mundo de señores, hay un mundo de Exacto. señores ahí alrededor. No Claro. es un poco saber quién eres. Por supuesto que sí había fantasmas, hoy los hay, ¿no? Pero tenía yo cosas muy claras. No vamos a ir juntos a la disco. No, No, ¿por qué? porque ya lo estaba viendo yo allá rodeado de fans. ¡De ¿sí? buitres! Y yo aquí sorbiendo un whisky con popote, ¿no? No, dije, no, quieres ir tu velo, pero yo no voy a... O sea, no me voy a exponer a hacerme un lado. Fue creo que el único fantasma y lo tuve tan claro que se lo dije. Y O sea, nosotros... fue un arreglo, fue un acuerdo. Sí, ¿no? Qué fuerte. Y lo demás fue poco a poco, siempre hubo de repente de que... qué cercanito está ahora ese amiguito, ¿no? Como en amiguito no todo. me está Pues es que gustando. hay Y te actores tienes que han abrir. salido del closet. Y te tienes que abrir al reconocimiento de que no somos suficientes para todo. ¿Y tú eres celoso entonces? Pues, con Realmente esos no. amiguitos. Realmente no. ¿Y tú? Porque también No. tú te mueves en una industria poderosísima. Tampoco fue... No, Jaime siempre ha sido digo, tenemos a veces nuestras desavenencias, pero en general es un ser muy generoso, amoroso, siempre me ha acompañado, siempre me ha abrazado, siempre me ha apoyado como en lo que voy buscando en la vida. Y yo intento lo mismo, ¿no? O sea, incondicionalmente estar ahí, pues lo que sea necesario. Pero sí creo que él es más de estarme cuidando, de estar como apapachando. Y eso pudiera parecer como de, pues la pertenencia, ¿no? Pero no, en verdad hemos hecho... Yo iba mucho a Café 22 y cuando llegabas tú era un séquito. Toda la gente te saludaba muchísimo. Tiene Era- mucho ángel. Yo soy mucho más reservado. Jaime tiene Sí, más era fans la realeza, que ¿no? yo. Sí, Creo que sí. es que Café 22 fue un parteaguas. Sí. ¿Sí? O sea, primero en el principio, que se llamó El Principio porque era el principio de una nueva época para mi vida, pero fue un parteaguas porque había unos cafés concert con otro concepto. No, había unos cafés de hueva y tú hiciste que todos dijéramos, ¿qué es esto? Entonces, Estaba hermoso. cuando llegó Felipe a mi vida, pues lo que necesitaba era un escenario. Y donde hicimos el escenario era la bodega de los restaurantes. Wow. Y entonces, pues hicimos un pequeño escenario, hicimos todo un entorno para cobijar el escenario y a quienes se presentaban. Y luego tuve la fortuna de que Héctor Suárez Gómez me invitó a que yo lo produjera y lo acompañara, porque hicimos todo el renacimiento del stand-up en México. Sí, fue una parte de aguas. Fue la Sí, punta. entonces fue cuando Héctor se volteó y dijo, ¿cómo? ¿Están ustedes haciendo stand-up? Yo soy el rey del stand-up. ¿Sí? Y ya teníamos, o sea, todos los stand-uperos famosos de hoy surgieron ahí. ¿Sí? Porque Felipe tuvo la visión de que ese escenario iba a ser para cabaret, para stand-up. ¿Qué es stand-up? Poder entender hablas, claro. de qué hablábamos en esta ciudad. Ahora todo mundo, es como digo Sí, yo, ahora- todo mundo comía con aceite de oliva y y pasta al dente, ¿no? Claro que no. Claro que no. Pues lo mismo con el stand-up. O sea, la comedia que conocíamos era que, ese pinche gordo, el cuatro lámparas, sí, ese parece puto. Claro. A entender una nueva manera de hacer comedia, aunque era de principios del siglo pasado, en México era muy poco conocida. Y él venía de ese movimiento. Entonces hicimos un centro de cultura maravilloso. O sea, las mejores cabareteras Sí. pasaron No, por bueno, ahí. iba la crema innata, El mejor princesa, stand-up. accesibilísimos que decías tú, ¿cómo? No, o Ahí sea, estábamos siempre porque había algo que ir a ver. Sino alguien a quien sacarle una nota. era el lugar favorito de Rebecca Jones, ¿no? O sea, Sí, se lo Era un pasaba. punto de los paparazzis, eso es Sí, así. sí, Sí. entonces, creo que se combinó maravillosamente la historia de Felipe con su forma de ser y su forma de pensar con la mía. ¿Sí? Hicieron match.
Sí, Pero verdaderamente. aparte, qué rico hacer match desde esto hasta esto, ¿no? O ¿No? sea, Entonces, qué rico. volvernos novios, a los 2 días ya éramos pareja, ¿no? Después casarnos, ser padres, ser socios, ¿sí? Y ser compañeros de vida. Que pones en un lienzo y ves que no es un lienzo blanco y que hay paisajes, hay tormentas, ¿sí? Hay un infierno en medio que lo tratas de tapar, pero vuelve a haber un amanecer y dices, este es mi lienzo de vida y desde aquí, donde hay más luz, está Felipe. Entonces dices, wow, ¿no? O sea, no hay manera más que devolvernos unos padres amorosos, responsables, con aciertos y creo que más aciertos que desatinos, pero pudimos volcarnos en una niña que nos dieron a los 4 meses de edad. Pero lo haces ver muy fácil. O sea, es decir, yo me imagino, a ver, claro, tú hablas desde Ahí el viene amor y la todo pregunta. esto. Ahí Viene la pregunta. O sea, claro, hablas desde el amor y entonces para nosotros fue divino ver a una pequeñita de 4 meses tal. Pero acá estabas luchando con todo un país, ¿eh? O sea, de acá para acá el amor está divino, pero de acá para acá ustedes estaban agarrando a chingadazos con gente de las redes, con medios de comunicación, con autoridades, con compañeros banda. actores. La neta, sí, ocurrió. ¿Cómo Sí, fue es- eso? O sea, no, era más fácil tal vez decir, bueno, pues puede que no cumpla este sueño de ser papá, y mi vida sí sería más fácil. Mira, ahorita le dejo a Felipe que cuente esta parte, pero hay algo que creo que es fundamental y que siempre lo mencionamos. Hemos tenido una vida de mucho privilegio, ¿sí? O sea, si nosotros pudimos, teníamos terapia, teníamos apoyo en la casa, podíamos escoger la escuela a cuál ir, ¿sí? Claro. Felipe tenía el apoyo de su empresa. Logramos, si no el apoyo familiar, sí el reconocimiento y el a gusto. No le pasa a la mayoría de las personas. Cierto. ¿Sí? Estas madres solteras que se convierten en tú qué haces aquí, deberías de irte. Y que entonces tiene que trabajar, tiene que lavar, tiene que dejar la comida hecha, tiene que ver quién le cuida al bebé. Esas son historias verdaderamente poderosas de lucha. La nuestra es una muy poderosa historia, pero sí quiero decir que el contexto nos favorecía mucho. ¿Sí? Un contexto que construimos nosotros, que es cierto, nadie nos lo regaló. Pero sí el contexto de la mayoría de las personas en este país y en el mundo no es así. ¿No? Pero ustedes, ¿por qué decidieron que querían adoptar? Fue culpa de él. Pues yo cuando le dije que íbamos a casarnos, pues también le dije vamos a adoptar, porque la ley promulgó ambas cosas, pues la posibilidad del matrimonio igualitario y la posibilidad de la adopción. Nadie Estaba me también cree ahí. que él me ofreció matrimonio. Y le dije, ay no, si sería bien padre sí, yo le ofrecí matrimonio y si sería bien padre adoptar. Yo creo que a mí lo que me pasó fue que cuando salí del closet no solo eso, no solo la orientación sexual, sino los anhelos que yo había guardado, creyendo que porque era gay no iba a poder nunca ser papá, que porque era gay no iba a tener una familia, pues muchas cosas. Y bueno, en el stand-up hablo mucho de eso. Guardamos, el closet no solo es a veces para la orientación sexual, guardamos todas las personas en nuestro closet, miles de cosas que nos dicen que no están bien porque somos mujeres, que no están bien porque somos gays, que no está bien porque somos hombres, que no está bien porque... Y vamos guardando anhelos, y pues salieron los anhelos y ahí estaba el de la paternidad. ¿También era tu anhelo? No estaba como en... Yo me lo pregunté... Pero muy solidario me como a dijo, los- sí. Como a los 20 años surgió la posibilidad de alguien que literalmente nos regalaba un niño. Y sí era complejísimo en aquella época y además era un delito y 1000 cosas. Entonces estaba guardado. Yo no tenía realmente como el deseo de ser padre en el closet, pero cuando Felipe me lo dijo, no lo pensé 2 veces. Porque tenemos una vida maravillosa que queríamos compartir. ¿Sí? Queríamos ofrecer a nuestra vida la felicidad de tener a alguien. O sea, no es
lo que teníamos era darlo, no, sino que alguien nos enriqueciera. Y Ale es divina, o sea, es como un match perfecto de pronto, ¿no? Es como, sí, es perfecto. Pues así se ve. Pero Las creció. historias amorosas y Pero todo. creció. No, pues como todo, tiene la complejidad de la paternidad, del acompañamiento, del crecer. Y vuelvo a lo mismo, el ir haciendo un trabajo interior para ir coincidiendo con la realidad, que eso siempre está, nos ¿no? platicaban que siempre se habían acompañado, y no sé si lo siguen haciendo, de la terapia, Siempre estamos. Sí, creo que que no fueron así de me aviento como el gorro. La conciencia en el ser humano para nosotros es algo muy importante, el que vayamos teniendo procesos donde te des cuenta qué es lo que sientes, cómo lo sientes, que no se vuelva, que volvamos a guardar también ahora las emociones en el closet. Y eso es algo que le hemos inculcado mucho a Ale, que se dé cuenta quién es, cómo es, que sepa su realidad. Y bueno, le hemos dicho en todas las entrevistas que hemos tenido a lo largo del paternaje con Ale, que ella sabe quién es, de dónde viene. Íbamos continuamente a la estancia transitoria para niños y niñas. Ya no, fíjate, pero durante muchos años estuvimos ahí. Sería bueno regresar ahora con cierta edad, estaría padrísimo, pero la conciencia pienso que es muy importante, acompañarlas en la capacidad de que se hagan conscientes de quiénes son, de qué sienten, de qué es lo que van percibiendo en la vida. Y ahora en la adolescencia pues está mucho eso, ¿no? Sí. La adolescencia, sí, no, a ver, todos Yo la vivo como si yo también estuviera en una cuarta adolescencia, así de... Porque pues yo soy como muy intenso, me digo, pero en realidad pues alguien que expresa mucho las emociones y soy muy sensible, entonces pues todo lo vivo así como superlativo, así como de, ay, mi hijita, no sé, pero ¿qué le pasó? ¿Por qué ahora? Ay, no, y me vuelven a salir los fantasmas que me salían desde que era bebé, entonces Felipe, eso ya pasó, o sea, pero a mí se me viene todo junto y mi monstruo, ya sabes. Entonces, pues bueno, esa es mi personalidad. Y eso es a veces con lo que más batallo. No batallo con Ale, batallo conmigo mismo y mis adolescentes que interiores. generalmente es eso. Pues sí. Pero a nosotros nos ha venido, primero yo te digo que soy hijo de Freud, fui cambiando de una terapia horrorosa a terapias maravillosas y luego Felipe entró en ese mundo a tal grado que está haciendo su especialidad terapéutica, ¿sí? Porque no solo abre una cafetería, no solo escribe una obra de teatro, está haciendo una película, sino además está escribiendo y además paterna. Yo creo que todos los jóvenes son muy complejos y va uno entendiendo los porqués, o sea, están en una transición de dejar de ser niños y no querer a los adultos que protegían completamente y quererse identificar consigo mismos y con sus pares. Y suena bien padre decirlo, ¿sí? Pero a la hora que lo vives, ¿no? Porque no llega tu hija y te dice, oye papá, yo quiero hacer una transición y separarme un poco de tu adultez y tu manera terrible de protegerme. Yo quisiera ser más libre. No, es fuck, ¿no? Entonces yo les digo, yo soy el punching bag de los padres, ¿no? Y Felipe con esto que dice que es muy intenso, tiene como un canal abierto que hace que Ale hable con él. Uy, Pero eso es es una confidente. bendición. Es el que Sí, habla es con él. una gran cosa. ¿No? O sea, Es una gran yo cosa. soy el de llevarla a la natación, yo soy el de ir allá a la escuela, yo soy de las cosas prácticas. Pero esta parte donde Felipe que dice que sí es muy atacado, pero es muy asertivo. Y tiene esta comunión con Alejandra. Como es tan humano, de Sí, pronto haces sí. No siempre se abre el canal. A veces con el que está, ¿no? Pero con una que se abra así, ¿sí? Felipe entra, no como la humedad que luego se dice, sino como la luz. Y invade esta oscuridad que a la adolescencia llega y Ale va encontrando una persona receptiva a lo que vive, a lo que pasa y provoca respuestas. Claro, es más fácil todo. Sí. ¿Verdad? Yo voy y pregunto. ¿Qué pasó? Felipe va y se siente y espera. ¿Ya te tocaron estos temas difíciles de propios de la adolescencia de hijita, vas a crecer? No, a ver, lo del periodo debe de ser una Sí, eso, ahí fue donde yo estaba así de, ¿por Esa qué me fue, tocó solo? No, eso fue ¿qué es eso? infame. No, pero no te vayas a sentir. Ale, por Voy favor, a platicar tres cosas. No. La verdad que prudente como diciendo, no. Sí. No, porque nosotros no podemos hablar de una Pues persona sí. de 13 años que no sabemos si quiere
Claro, si quisiera hablar, ella estaría aquí contándolo. Pero desde aquí, bueno, siempre Pero es horroroso, yo ¿no? los últimos años he trabajado con adolescentes en un programa con escuelas secundarias públicas. Entonces estaba rodeado de asesoras que me decían esto de la adolescencia y el periodo y de repente hablarme de la vulva y no sé cuánto, ¿no? Recuerdo que fui y Jaime, compré... lo de la vulva no lo entendemos ni nosotras. Sí, ya sé. O sea, Pues Ya, es no, que no, no. sí. No Y está, no y está entonces tan fui y bien. compré unos libros argentinos maravillosos. Cuando se les ve y ve, no se lo vais a enseñar a tu hija, ¿no? Pero tenía como muy claro cómo en el periodo. claro. Hablé con 2 mamás de amigas de Alejandra por si pasaba y entonces, y el kit, todo el asunto, Que además ahora pasa como ¿no? muy... cómo quería yo que Muy fuera. bueno, Que el kit acaba estando jodidísimo, ¿no? Porque Sí. generalmente todas tenemos un kit que acaba entre cuadernos y Ah, sí. lapiceras y es bote de basura y es terrible, ¿no? Entonces, todo estaba calculado. El día que suceda, ella va a jalar un botón, va a aparecer el kit, la mamá que conoce le va a decir, Ale, aquí estoy yo, te puedo ayudar, ¿no? En mi cabeza así estaba. Porque, ¿cómo supuse yo que ese día iba a estar ahí? No lo sé. Yo medio le platicaba a Felipe el asunto, pero ese día estaba yo de viaje. ¡No! Entonces le tocó a Felipe Tras. y entonces O sea, Felipe... rompas en caso de emergencia, no. No había un rompas en caso de emergencia, pero que no era una No había emergencia, nada. ¿no? Sí, claro. Pero Felipe todo lo vive como emergente, ¿no? La primera vez que tuvo temperatura Ale, corrió de un cuarto a otro cuarto, tiene 40, Espérate, Felipe, yo tenía la guía del doctor Spock, Claro, sí, aparte tú eres como así. ¿no? Y mira, el doctor Spock dice que pero, y él iba y venía, pues lo mismo le pasó, y fueron cosas que hoy nos reímos, pero la batallaron, y hace ver que lo que uno calcula no tiene nada que ver con la realidad. Se acerca y te ayuda, ¿no? Sí, sí, sí. Pero gracias a que Felipe tiene esa posibilidad de abrir y que entre la luz, ¿sí? Algo que podía haber sido Catastrófico. dramático, catastrófico, acabaron riéndose ella y él de la circunstancia que vivieron, ¿no? No, lo amo. Sí. Pero es eso, vuelvo otra vez, a veces es más la cabeza de uno, los prejuicios, las creencias, que no embonan con la realidad y eso es lo que provoca el choque. Y la realidad seguramente del otro lado es súper sencilla, tranquila, como si nada, pero pues, la intensidad de la realidad del otro, en este caso yo pues... Pero no, dije, no, Felipe, no hagas show Felipe, ni nada, no eres el protagonista aquí ni nada, vete a la cocina como si nada, y ya pasó el rato y la... Actúa normal. Sí, era como mucho de eso. A ver si un día me deja contarlo en un stand-up. Sí, porque porque sí fue muy Locura, chistoso. lo amo, claro. Sí. Tuve que de veras contener toda mi cabeza así de mis monstruos y todo, vete a la cocina. Y de veras me puse a hacer algo así como para Es que terapia es ocupacional. algo terrible Para no interferir. que hablar del periodo de la menstruación es algo secreto, algo que nadie debe de saber. Exacto. Yo de repente preguntaba, y ya en la escuela platicaron, pero así, ¿no? Apenitas. Y decía, ¿cómo? Les pasa mañana, tarde, moda y noche a todas las mujeres antes de los 50 años. Entre los 11 y los 50 años. Aparte Y está na- informalísimo, y ¿no? nadie habla. No. ¿No? Pero es que ya muchas niñas decían que ya desde los 9 años. Entonces es así como... Sí. Entonces, eso habla pues de lo caótico, pero lo maravilloso que es paternar, ¿no? Sí. Y no fue un tema ni es un tema, me explico. O sea, pues para Ale fue así como de... Y yo... Claro, ya le habían explicado Pero en la es- escuela y todo. sí, exacto. Pero no que te platiquen a que te suceda. Claro. Sí, Pero no fue seguramente como fue con mi mamá, que de repente pensó que se estaba muriendo, ¿no? Sí, eso, por supuesto. Es eso, ¿no? También. La forma en que se ha compartido la información, pues afortunadamente, y vuelvo a insistir, como dice Jaime, pues estamos en una circunstancia muy propicia y muy favorecedora. ¿Cuántas historias nos sigue habiendo de gente que se entera apenas en el momento? No, a ver, hasta la Y fecha, eso, o sea, sí. uno sufre en el súper viendo 17 formas y tú nunca sabes cuál es la correcta. Así. Es como comprar un condón. Ajá, exacto, yo creo que es eso. ¿De qué tamaño quieres el condón? Entonces, ¿Hay tamaños? ¿No? Y Ay, lo mismo. aparte me supongo que... Y saber las 25 maneras de toallas. No, ya. Van a comprar ustedes de ¿y cuál le llevo?
Antes, no, sí, Con sí, sí. alas y No, con balas, ella los pero- definimos así de poseta, ¿no? Pero no, y ahora ya. Pero además cada vez es más reservada, cada vez ya no quieres que nos involucremos ni en conseguirle ropa, ni. Ya la última Claro, vez. porque está la tapa también del Ya corpillo, no. de todo eso. Sí, sí, Así sí. de, y aquí te pasan los. Sí, yo lo dijo. ok, Es bueno, ya. impresionante. Antes salí y me decía, ¿te gusta este? Yo así de, pues ya, así como dirigiendo escena, ¿no? A la actriz. No, ya no. Yo viajaba mucho cuando llegó Y Ale está a nuestra bien, vida. pues es parte del proceso. Y había una tienda de outlet de Ralph Lauren. Entonces tuvimos una niña de Ralph Lauren hasta que decidió Walmart Boutique. Claro. ¿No? Porque no le gustaban, ¿no? Estar como piqui. Sí, sí, sí. No era lo suyo. De repente fue el brillo y las figuras y poco a poco hasta que de repente aquí hay dinero, te llevamos a comprar. Toma. Porque no hay manera de que lo que a ti te guste le guste a ella. Sí, no. Y está bien. Es justo lo que uno tiene que comprender, que hay que estar ahí acompañando, pero dejando que salga y emerja esa persona nueva, se vaya creando, vaya creyendo en ella, vaya haciéndose responsable lo más que se pueda, pero sobre todo que crea en ella. Claro. Creo que eso es muy importante, siempre lo dijimos desde que nos entrevistaban. Queremos que se quiera, que se ame, que crea en ella y que se respete y que, pues, que por consiguiente respete a los demás también, ¿no? Y ya Qué ves. difícil encomienda, pero Ahí te encargo. así Y hablaron está. de los novios, Lo intenté. de las No, relaciones. No, fíjate, no hay. Todavía no llegamos a esa parte, llegará, supongo Ya yo. tarda, ya tarda. ¿Y las fiestas? ¿Le siguen haciendo fiestas? No, ya en los últimos 3 años ya no había visto. No, yo creo que hicimos fiestas hasta los 9 años. Neta. Bueno, las fiestas que hacían estos señores eran brutales porque además siempre había comida riquísima. Todo piñata. Un pastel sin harina, pero con nuez de un chef que era espectacular. Qué rico pastel. Híjole, cuidaban el mínimo detalle de todo. Pues mira, dedicándonos cada quien a una de las partes, o sea, yo en esta parte de la comida y la producción, y Felipe, si conocen los espacios que él genera, o sea, le digo, ay, Felipe, ya, así, no, porque mira, la luz va a entrar así, y entonces el reflejo Y te aquí hace cae, la foto. y entonces ahí va, ¿no? O sea, yo recuerdo alguna vez que en pandemia, ¿sí? Que quería hacer un producto. Y entonces las cámaras, Felipe, la gente está utilizando los celulares. Hazlo con celular. Lo hizo con celulares, algo que hicimos Pero con, brutal, con seguro. Lisette y Lizardo, Ya, pero ya. deberían de haber visto la iluminación, el sonido, el maquillaje y el catering. Y lo hice con teléfono. Pero lo hizo con celular. Con Dijo, celular, no, sí, el sí. chiste es con celular, es que es el celular y una botellita de agua. No, dame 2 minutos. Claro. Y su película sí fue. O sea, hizo película- 2 veces La su repetí película. 2 veces. La hice 2 veces. No me gustó. 2 veces, 2 veces. Tienen que hacer un podcast de Sí, su película no, sí, sí. de María, ¿no? O sea, sí, es impresionante. Tuvo a nuestra casa en Penumbras y con el set puesto 1 año. Estábamos en pandemia. Mira, yo hice un texto ya saben que hago María Félix, ¿no? Hace rato que ya no, pues, a la doña. Pero hice un texto cuando María murió en el 2002, que yo quise montar Orquídeas a la luz de la luna, una obra que escribió Carlos Fuentes, y que María y Dolores del Río odiaron porque, pues, las ponía muy mal en la obra. Y yo la quería montar. Y entonces me comuniqué con Carlos Fuentes y me dijeron que no, que él ya no quería que esa obra se volviera a montar. Y yo empecé a escribir un texto con Dolores y con María. En aquel entonces, pues me acompañaba siempre en el show de la doña una actriz, Sandra Sánchez Cantú, que hacía Dolores. Entonces siempre hacíamos como la contraposición en el cabaret, ¿no? En comedia. Pero este texto lo quise tratar desde otro lado, el último momento del Día de María en Polanco, en su casa, antes del 8 de abril, el 7 de abril, ya sabes, y un pretexto como para hablar yo de lo femenino y de lo masculino en el ser humano, esta dualidad que todos tenemos y que siempre está como en boga, ya que le haces caso, ya que no le haces caso. Y pues me puse a escribir ese texto. Mi papá murió por esas fechas también y me ayudó mucho a hablar sobre la muerte, la vejez, el deterioro físico. Yo también ya sentía como que un día me va a venir esa vejez, ese deterioro. Y decía, pues la doña es un muy buen personaje. Finalmente escribí el texto, lo intenté montar creo que como 7 veces con 7 directores por donde
pasó Benjamin Kahn, pero de veras, Boris Schumann, y no, ni yo la pude montar. Y entonces dije, esto no se va a dar nunca. Y en la pandemia, que estábamos todos súper deprimidos, dije, tengo que hacer algo porque dije, voy a adaptar el texto a película y así le voy a decir a la actriz que... A un corto y le voy a decir a la actriz que lo hagamos entre los dos, ¿no? Y la actriz me dice, no, ya no quiero hacer Dolores del Río, ya no quiero hacer cabaret. Y yo decía, ¿pero cómo? Y yo así encerrado en la cuarentena dije, no, pues un monólogo. Lo intenté y dije, no, Dolores sin María no puede ser. Y entonces dije, ¿y si me aviento a las dos? No. Y entonces pues empecé a hacer el guión con las dos. Y me puse a estudiar a Dolores porque finalmente la había dirigido a la actriz. Había leído mucho Orquídeas a la luz de la luna, que era ese texto de Carlos Fuentes. Y dije, va, lo voy a hacer. Monté el set, que es una recreación del cuarto de María en Polanco. Pues y todo era así de... Y Jaime aguantando. Y Alejandra sin Navidad y sin fiestas, sin arbolito porque estaba en la sala. El set estaba en la sala. Quité una ventana para que la luz entrara desde fuera y se reflejara la luna, bueno, todo, bueno. El caso es que la hago, me dijeron los cortometrajes son de 7 días, la filmé, todo. Cuando estaba editando dije, esto es una porquería, o sea, es mi primera película, yo no voy a hacer esto, no. Y dije, voy a buscar otro fotógrafo, voy a rehacer el guión. Y claro, dejé un año montado el set para que no me costara. Hice otra telenovela de donde salió dinero y dije, va de nuevo. Y la volví a hacer y se convirtió en un largometraje. Estamos en postproducción. Ya pronto. Y pues ese es uno de los proyectos. Pero sí, soy muy acucioso. Entonces soy como, eso era, a mí yo me acuerdo con... que estabas grabando. Sí, estaba grabando una telenovela y de repente me dice, oye, mañana vamos a volver a empezar, necesito que se quite la ventana. Pues yo le quité los vidrios, ¿no? Dije, porque no se refleje. No, era quitar la ventana, traer un albañil, quitar la ventana, resana, porque necesitaba que una luz reflejara una rama. Okay. Y me pone la pinche rama y ya. Sí. Bueno, también yo le actúan hago en la así, película. yo le hago así, ya si quieres. Actúan Jaime y Alejandra en la Entonces, película. sí fue una experiencia enorme, o sea, porque era una película en la sala de la casa, pero eran 30 del crew. No. Sí, la chica que originalmente cuidaba a Alejandra y ahora nos cuida a todos, que era la que hacía el catering. Los amigos del Agapimu nos llevaban comida, o sea, sí, todo mundo quiso participar del Agapimu, quisieron ayudarnos. Y fue maravilloso ver al crew, unos súper solidarios, otros medio gandallas, y luego había el hombre, el carpintero, o sea, de repente ellos hablaban y amanecía algo con molduras y dorado. Pero ¿a quién lo hizo? Esa maravilla de los escenógrafos, ¿no? De los que construyen las escenografías. Y para cerrar el capítulo de la película, encontramos en un tiradero literal, en un tiradero de estos de la Portales, ¿sí? Un candil de porcelana. No. ¿Sí? Que nunca supimos si iba a estar completo o no. Claro. En la primera película. ¿Sí? Y acabó estando entero y lo restauramos y era el candil en su primera película. Felipe va a una casa de antigüedades y está la pareja. No, me muero. ¿Qué es esto? O sea, de veras. Sí. O sea, no era uno parecido. Era la pareja del candil. Probabilidad 0. Venga. Probabilidad 0. Wow. Bueno, la doña que todavía no deja que se estrene la película ahora. Seguro con este candil vamos a retrasar un poco. Me muero. Volvemos a filmar. Y volviendo No, a esto de que hablaban ustedes de esto del mes del orgullo, ¿no? Sí. Esta parte donde la gente dice, ¿y por qué no hay un mes del orgullo de los heterosexuales? Pues porque los heterosexuales no los matan por ser heterosexuales, como porque hay un día para la mujer, porque tenemos que hacer una conmemoración de la lucha de las mujeres, porque a los hombres no nos matan por ser hombres y a las mujeres sí. Por eso es el mes del orgullo, por eso, porque estamos orgullosos
de saber quiénes somos y queremos hacer que la gente de la diversidad se sienta orgullosa de quienes son, ¿sí? Y que esta diversidad, ahora que se abrió, o sea, del año Caña 1, de donde yo provengo, ya no puedes habíamos competir, putos y vestidas. Hoy hay todas las letras del acrónimo que quieran y algo novedoso que es lo no binario, que creen que es moda. No, la gente antes no sabía en qué cajón ponerse. Eso eran incomprendidos, gente que está loca, rebelde, miren que te has convertido. Y hoy tenemos la oportunidad de que muchos jóvenes y muchos viejos encuentren ese cajoncito a donde pertenecen. Con pares que les puedan entender o que puedan parecerse a sí mismos y mismas y mismes. Encontrar tu comunidad. Eso. Eso es. Tu familia. ¿No? De que estamos hablando del mes del orgullo y que nosotros trascendemos eso, ¿no? Solo fuimos un momento histórico, maravilloso, que costó trabajo, pero que abrió una imagen. Claro. Y que le pudimos decir a la gente, existimos, aquí estamos. Su familia dijo, ¿cómo me sacaste del closet? Nos ponían barbaridades, y cuando adoptamos a Alejandra ponían otras barbaridades. Pero hoy nuestra realidad es que somos una familia conformada por 2 papás, una hija, que es feliz, que además que no siempre ocurre. Y una red de apoyo maravillosa, Claro, que está ahí con nosotras. Y cuando hablo de es nosotras como personas, para que luego ellas digan, mira, se tratan como mujeres. No, somos personas. Entonces creo que eso y esta parte, como va viviendo Felipe con cultura y con cosas, y ese perfeccionismo, esa, ¿cómo se llama? Esa cosa estética, ¿no? Si a tu vida llevas el alma, lo estético, el amor, la alegría, es probable que esté ahí la felicidad, ¿no? ¿Y cómo han vivido la parte justo de la escuela? Nunca les tocó discriminación, tanto a ustedes como a Ale. Es que uno habla como de los compañeros, pero luego las mismas instituciones como colegios. Los maestros están de... como, espérate. nunca... Pues nosotros estamos en un entorno, insisto, como privilegiado en el sentido de que lo escogimos, lo buscamos. Por supuesto que como en cualquier escuela hay sus matices, pero no es la comparación del común denominador de las personas. En el interior de la República, en otras escuelas, pues públicas, marginadas, que no todas, por supuesto, están así, se hace un trabajo constante, pero no, tenemos una circunstancia diferente. Eso no quiere decir que no existan circunstancias de conflicto, circunstancias donde haya lo que siempre nos pasó a todos, ¿no? Alguien que se ríe, alguien que se burla, alguien que cuchichea, pero la verdad es que no hubo ni ha habido una circunstancia pues extrema, digámoslo, ¿no? O sea, es algo que siempre se ha podido trabajar. Y ahí estamos, y el chiste es eso, estar con ella, escuchando, haciéndola que comparta lo más que se pueda, pero yo creo que es muy importante. Está en segundo de secundaria. Pero ve la etapa que ya trae sudadera y capucha o todavía no. Me parece que es como una cosa gradual. Sudadera sí, pero Sí. no la capucha. Eso es un gran avance, ¿no? Claro. Y hasta ahorita no les ha presentado ningún novio que ya me gusta fulanito, voy a salir acá. No, fíjate, Me todavía llevan al no cine entra. con... No, está con sus amigas, no entra todavía como a esa parte, ¿no? Está como Oye, muy... Pepe, ¿quieres hablar de la ANDA? Tú hiciste una Claro que revolución sí. de la ANDA. Claro que sí, siempre quiero hablar de todo. Sí. ¡Ah, de todo! La O sea, anda, ay, qué historia la anda. pero ¿no? hiciste una cosa, ¿no? O sea, de pronto... Fíjate que sí está padre lo que dices, Mari, en el sentido de que en un principio te decía que la prensa, las circunstancias, con la boda, con todo, cuando entré a la anda, ya no fue lo mismo. Porque ya hablaba de Silvia Pinal, Señor Felipe. porque ya hablaba, porque ya empezaba como a tocar cosas que no eran, Y eres incomodísimo. ya eran incómodas, eres sí. incomodísimo. Y lo entiendo ahora pues con más, digo, siempre lo entendí puesto y lo hice con mucha responsabilidad. Las denuncias que hice las hice con mucha responsabilidad. Porque además, La destitución claro, de la compañera Ciani. que ustedes visibilizaron todo lo que faltaba en la ANDA. O sea, la ANDA llevaba las cosas como... Yo llegué a la ANDA por eso y ahí resulté de ser secretario del trabajo. O sea, yo llegué a la ANDA porque con Silvia, que había sido mi jefa
en Mujer Casos de la Vida Real, porque yo dirigí un tiempo Mujer Casos de la Vida Real, y que era muy amiga nuestra, Silvia era muy amiga nuestra. Llegué ahí porque le dije, Silvia, Chivis, le dije, "Oye, Chivis, voy a llevar a Jaime, y entonces mira tú que ya estuviste de senadora, de todo, y entonces primera dama de Tlaxcala, lo vas a lograr". Sí, 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 Felipito, claro, ustedes han sufrido mucho, sí, sí, sí. Entonces qué bueno que la anda, antes que el IMSS y que el ISSSTE, sí, 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 Felipito, llévame una carta, no sé qué, bla, bla, bla. Yo ahí en el camerino de Destilando Amor, sí, sí, mañana nos vemos, adiós, Chivis, adiós, bla, bla. Llego, y entonces la carta, y entonces de repente una respuesta así de que no, en la ANDA no hay dinero, y si hay dinero primero es para los heterosexuales, y después y decía, no puede ser que me escribieran esto. La Inquisición, vamos a Pero lo peor era quemarlos que era todos. firmada por Silvia. ¡No! Entonces fue así como de... ¿Cómo así? Yo dije, no es cierto. Entonces ya después Chivis, y ya no me contestaba nada, y dije, ¿Chivis? algo pasó. Y entonces, no, pues ya, vino toda la hecatombe. Yo a eso iba nada más, iba a meter a mi esposo al servicio médico como mi beneficiario. Pero pues alguien me vio y dijo, oye, tú servirías muy bien para entrar hasta adentro y cambiar toda la porquería que hay adentro y los fraudes. Y dije, ay, pero es que yo nada más vengo, no, pero pues bueno, A mí lo las que me interesa causas, es las saber qué causas parece, nobles, yo dije, pues ya, vamos de una vez. Y si hacemos la revolución, la hacemos desde acá hasta acá. Y entré, contendí. Finalmente, pues no, Estuvo bien cardíaco, ¿no? Silvia, Esa parte, Silvia sí. dijo que no todo el tiempo. Fue muy fuerte, eso fue muy fuerte. Cuando empecé a ver que ya no todo el sistema estaba como conmigo, lo que había sido la boda, el aplauso, el agradecimiento, el bravo, qué padre, cuando pues ya eras incómodo porque hablabas de fraudes, de derechos, dije, hoy se transformó la película. Es que no fuiste fácil, Se transformó la película a otra cosa. Sí, porque además no solamente pediste esto, o sea, sino que fue, bueno, vamos a arreglarlos y arreglamos todo de una vez, ¿no? Y porque además me entero que el estatuto decía que las mujeres no podían, no nada más, no podía haber parejas del mismo sexo, no, las actrices no podían meter a sus esposos como beneficiarios en el servicio médico porque eran hombres. Y porque los hombres, me decía Silvia, no necesitaban la ayuda de las mujeres sí necesitaban. Y entonces yo la oía, le decía, Chivis, no me digas eso. O sea, tú actuaste con, bueno, doña con Silvia, Buñuel. es una revolucionaria, pero y decía, ¿qué no me estás digas diciendo? eso. Y me decía, no, Felipito, pues es que yo nunca necesité meter a... No, bueno, pero es que tú eres el final. Ni seguramente yo voy a necesitar meter a Jaime, ojalá y no. Pero el derecho tiene que estar. Pero ya cuando descubrí pues que el estatuto no nada más era, sino que también discriminaba a las mujeres, empezó pues otro revuelo, y entonces yo dije no, y entonces se dan las elecciones, finalmente pues Chivis me dice que no, demando laboralmente por discriminación a la ANDA y a Chivis como secretaria general, porque era la representante, no porque fuera ella pues, pero demando a la ANDA, a la institución, para que reforme el estatuto, y pasa como un año, yo entro a las elecciones, gano las elecciones como secretario del Trabajo, y ya siendo secretario del Trabajo, me llega el acuerdo de la Secretaría de Trabajo diciendo que gané la demanda y que se ven obligados a integrar a Jaime, y en ese entonces pues ya era la compañera Ciani la secretaria general, pero también yo ya estaba encontrando irregularidades de fuga de dinero, y entonces pues se complicó todo, porque entonces ya estaba yo denunciando a la compañera Ciani ya por fraude. Y pues fue muy fuerte porque pues bueno, yo lo que hice fue ser congruente y coherente con lo que siempre pensé, siempre con mucho respeto pues, pero pues sí con la ley, y se empezó como a revolver toda la historia. Los medios empezaron como, algunos, no todos, empezaron a revolver como la historia. Pero es y que entonces no entendían, yo ya creo era que por incómodo. ignorancia, o sea, como que les costaba trabajo ir a preguntar, y de pronto lo ven estaba como la cosa. ¿Sabes qué, Mari? Tiene que ver mucho con que no toques esa tecla. Claro. O sea, Silvia Pinal fue y seguirá siendo un ícono. Y era la maravillosa Silvia. Y la gente pensaba, que el que Felipe actuara así iba en contra de Silvia. Sí, de la Aquella que le había dado trabajo, que era tan buena con todo mundo. Y era contra una institución. Cuando empezó lo de la demanda... Silvia, sí. ¡Claro! Sí. Cuando empezó lo de la demanda, yo le dije a Felipe, todas nuestras amigas te van a apoyar.
sea, éramos amigos de todas las famosas, No digas nombres. no voy a decir nombres, de ese momento, amigos, Pero amigos, sí, amigos. pero sí es una chingadera, o sea, Sí, porque sí también fue. digamos nosotros. Fue bien duro. Y el asunto Claro. era, Sí, fue bien duro. Así sí hay como que de- luchar, pero no es para tanto. Siempre nos Ustedes quedamos están divinos, pero el también no ya es basta. para tanto. Pues Ya sí, no, ya sí, tú sí, ya, sí, sí, ya lo que obviamente. querías ya lo conseguiste. Sí. Qué Ya necesidad. Sí, sí. Y eso pasa en el todo, ¿no? No me voy a delatar como Chairo, pero soy Chairo, y eso pasa en el todo. Pero ¿por qué hasta allá? ¿No? No nos atrevemos a decir que estamos mal y que hay que cambiar las cosas. No siempre las cambias de como quisieras, pero en hay el gente caso que específico barre el pasillo, no barre toda la sala. de la claro, claro, ANDA, claro. ¿sí? O sea, la gente se le volteó a Felipe. Esa es otra historia. Pero O sea, esa es otra historia más reciente. Fue terrible como porque quieres hacer un cambio, dijeras, es que Felipe va a llevarse. No, si algo nos ha costado en la vida, ha sido la ANDA. Porque hasta Felipe daba su salario para las delegadas, que lo demandaron además. ¿Sí? O sea, por intereses de los que querían que Felipe no llegara, perdón, no tengo que contar. ¿Sí? O sea, las delegadas, Lo voy a decir, las Felipe. delegadas a las que él ayudaba, así, lo que él ganaba en la ANDA se los daba, lo demandaron porque Felipe las discriminaba. Entonces, Las descubrí en un fraude en las nóminas y les dije ya no pueden estar. Entonces me fueron a demandar por discriminación, pero lo peor, fue vinculado a proceso por el delito de fue el discriminación. primer vinculado a proceso en esta ciudad a partir de que hay el delito de discriminación. Nunca vincularon a todos los que corren a las mujeres embarazadas, a nadie. Claro. Porque claro, había famosas y poderosos que fueron y dijeron, esto nos conviene. En fin, lo que yo quiero decir No, con no, esto... no, Jaime, en fin, no. O sea, Cuenta más. Sí. No, sí, fue un grupo de personas No, me muero. y ahí estaba, pues justo alrededor de la querida Silvia, porque la quise mucho y me parece que la historia cultural y Nos vas a tirar histórica una revista, y Silvia, cinematográfica de Silvia es una No, gran Silvia. cosa. Porque ahora que me decís, digo, yo también publicaré lo que a mí me pasó y dice Felipe, ya cállate. Ya deja de ver está el gallinero, ¿no? O el avispero. Pero sí pienso, a Silvia la tengo en el corazón, verdaderamente fue una gran jefa, fue una gran amiga, pero pues tenía ese otro lado como lo tenemos todos los seres humanos y ahí pues esa fue una debilidad y no funcionó ella, pero Silvia es Silvia, ¿no? Y el cariño y el agradecimiento grande de que la eso. otra historia, Es más grande que eso, sí. Y bueno, pues me tocó, me acuerdo una vez y como para hablar en descargo de esta historia con Chivis, ya en el Festival Acapulco, cuando quisieron retomar como el Festival Acapulco y hicieron algo, nos llevaron a todos así en un vuelo y ahí vamos al hotel no sé qué y de repente la vi y dije, la saludo, no la saludo. Estaba bien, pero de regreso la vi en el aeropuerto ya en silla de ruedas y eso sí me impactó mucho. Entonces me la acerco y le digo, ¿qué pasó, Chivis? Me dice, ¿quién eres? Y dije, Felipe, Chivis. Felipito, ¿cómo estás? Ya me agaché, le dije, Chivis, nos toca una historia diferente los últimos años, pero te agradezco todo lo que viví contigo, amén, de hasta esto último, le dije, de todo se aprende y te agradezco y te admiro, te quiero. Ya nos abrazamos, nos besamos, nadie se dio cuenta, que bueno, no fue chisme ni nada, como suele suceder, pero hubo una cosa muy bonita con Silvia. Y creo que las personas somos eso. Somos muchas cosas más. Somos muchas cosas. Somos oscuridad, somos luz, somos conflicto, somos amor. Y Silvia para mí tiene ese espacio en lo más maravilloso, como tiene el espacio en lo otro, y que fue una gran lucha también para el bienestar de los socios de la ANDA, y se cambió el estatuto y a veces el proceso tiene que ser pues así. sí, De pues pronto sí. la figura de cambio tendría todo, que ser pues tú, sí, claro. todo cala. La cosa más fuerte fue, bueno, pues cuando ya se juntaron varios como, digamos, actores de esa vieja guardia, por decirlo de alguna manera, que tenían como esa unión con la política y que habían sido diputados algunos. Entonces hicieron esta carta, convencieron a las delegadas de que me denunciaran y así fue, y fui vinculado a proceso y tuve un juicio por discriminación, de pagar abogados y todo. Al final, pues, como yo era secretario del trabajo, todo era para que yo no pudiera llegar a ser secretario general.
O sea, como venían las elecciones, dijeron, sí, descubrió está desde la dando, Secretaría de Trabajo lo que descubriera en la Secretaría General. Y fue cuando se hizo este movimiento con los compañeros, con Jesús Ochoa y los compañeros más como de series, de cine, que también una vez lo voy a decir, pero pues no lo digo en mala onda, pero es la realidad. A veces uno piensa que los compañeros, por los personajes que hacemos, son como coherentes o son parecidos a las luchas que hacen en las películas y pues la verdad es que también hubo unos descalabros terribles que no contaré más, pero las decepciones pues la complejidad de la vida, la complejidad de los seres humanos es una cosa muy muy grande de la que sigo aprendiendo y de la que quiero seguir creciendo y por eso me metí a estudiar esta especialidad en psicología y en desarrollo humano. No, me sigue encantando, pero creo que las circunstancias todavía no se dan. Ahí anda mi querido Carlos Spacer, que es un luchador que me encanta. Y somos muy, muy amigos. Siempre le digo, Charlie, va, Charlie, cuando quieras, yo aquí estoy. Y voy y lo apoyo en la anda, pero sí, le está pasando un poco lo mismo en la misma historia. Lo más terrible de esta historia es que le está pasando con los que eran nuestros revolucionarios compañeros del Aliados. cambio. O sea, es impresionante. Y es Pero algo, bueno. al final del día, pero es algo que se empata, ¿no? Que es un poco lo que también pasa en la sociedad, que claro, podemos ser felices todos, pero soy gay. Bueno, a ver, y cuesta trabajo y el engrane, y de pronto justo lo que ocurrió en la anda, pues claro, empiezas a mejorar las cosas, pero no todos están listos para el cambio y hay que hacerlo con paciencia y con orden y con devoción. Y se pierde muchísima gente en el intento. Luchar tampoco es fácil, ¿no? O sea, muy pocas personas ocurren que son incansables, pero también hay que vivir y hay que crear y hay que hacer familia y no puedes tú solamente jalar una cuerda. Entonces, por eso, solamente en el término de sociedades, creo que por eso es importantísimo hacer comunidad, aunque seas gay o no seas gay, tienes que hacer un grupo, tienes que hacer comunidad, y si en tu cabeza pasa la idea de que está muy bien ser libres todos, pues entonces apoyemos, vayamos al Pride, vayamos a marchar, y ya, seamos felices ese micromomento para que nuestros amigos sean libres, felices, haya familias completas de todas las formas, ¿no? Sobre todo las homoparentales que creo que siguen como con estas cositas y son grandes familias. E integrarnos así como nos integramos comunitariamente, también personalmente creo que integrar lo que llamamos oscuridad o lo que llamamos maldad, creo que también abrazar esta parte que siempre estamos guardando en el closet, que nos han educado mucho a no sentir, a no decir lo que nos duele, lo que odiamos, si generamos que se vaya saliendo y que no se vuelva una olla de presión, para que luego salga una venganza y un asesinato pues también es un trabajo que hay que hacer con cada persona, con cada ser humano. Que a mí en lo particular me interesa mucho acompañar a una persona en su autoconocimiento, en su encuentro consigo mismo. Creo que nos hace mucha falta que haya muchos terapeutas que nos ayudemos a nosotros y mucha comunidad, como dices tú, Mari. Y es que, por ejemplo, Jaime decía una cosa importantísima respecto a, es que en el closet yo creo que todos tenemos un closet al final del día, y que este programa sirva también para que identifiques tú, que estás de ese lado, cuál es tu closet. O sea, en el closet a lo mejor guardas secretos familiares, discusiones que no has resuelto, cariños incompletos, depresión, cosas, este sistema de injusticia que a lo mejor dices, puta, mi vida me va así, pues bueno, pues luchemos, no puedo. Entonces, ¿qué tienes en el closet? O sea, en el closet no solamente se guarda la orientación sexual, ¿no? Una orientación sexual. ¿No? En el closet guardas hasta a lo mejor ideales, anhelos. Ideales, sueños, que creo que si lo construimos a partir de ahí, es algo muy lindo lo que dijiste, ¿sabes? O sea, si abrimos ese closet y vemos que tenemos, es un sinfín de posibilidades para ser felices. Sí. ¿Ya? Sí, ahí hay herramientas para ir cambiando tu vida hacia la luz, Claro. ¿no? Pero para ir a la luz tienes que saber que llega la oscuridad, o sea, somos día y noche. Y siempre nos hicieron temerle a la noche. Sí. Y no hay manera, somos parte. La noche es parte de nosotros. Es como dejar siempre un lado nuestro oculto, ¿no? Oculto, claro, la sombra. Somos Y luz y pues sombra. somos luz y sombra. Sí. Entonces creo que es fundamental encontrar las herramientas, que ahí las tenemos. Nadie te las va a dar, nadie te va a venir a sacar de la situación que no es conveniente para que estés de una manera libre. O sea, hay que irla buscando. Hay que salir de donde estás, hay que cambiar de trabajo, hay que a lo mejor salir de la familia, ¿sí? Y esta ciudad se ha vuelto un
no es un oasis porque sigue habiendo terribles problemas, pero sí es una ciudad que te ofrece muchas oportunidades de encontrar un camino donde vayas hacia la felicidad y el bienestar, ¿no? Es una ciudad que tiene muchas instituciones que apoyan, muchas instituciones que ayudan, y habemos 9,5 millones de personas que seguramente habrá alguien que te comprenda, que te escuche, como amigo, como pareja, como amante, como la señora de los dulces, como... Y qué bonito es lograr que encontrarse, ¿no? Así es. Entonces, sí, Afortunados somos los dos. muy afortunados. Qué rico. Oigan, pues nada, si quieren seguir viendo historias así, denle me gusta, suscríbanse. Esta es una historia de amor que es increíble para todos. Seas de la comunidad o no, el tema es hacer comunidad. Y si este video te sirve para ser un poquito más feliz y cambiar ese rumbo de la vida que llevas, atrévete, sé feliz, encuentra una persona a quien amar y cumple tus sueños. ¿De acuerdo? Y si no encuentras, amate a ti mismo, y a ti misma, y a ti mismo. Que eso es vital, además. Así es. Trabajar en uno mismo. El trabajo con uno mismo es lo que te va a llevar a tener las herramientas que te ayuden a ser mejor persona. Completamente. Gracias, Gaby.